Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy hacemos un paréntesis de las series que estamos publicando porque es Viernes Santo, y queremos desde Cristianismo Historia cambiar la tradición por reflexión. Vamos a estar publicando distintos textos de distintos autores que reflexionaron sobre la crucifixión de Cristo. Esto hoy viernes, para el domingo tendremos otro frenesí de publicaciones sobre la resurrección de Cristo. Es nuestra forma de servir un homenaje a aquel que siendo Hijo de Dios se hizo hombre. Hoy te traemos distintas perspectivas sobre la crucifixión. Seguimos con este capítulo en el que leeremos La cruz de Cristo de A.B. Simpson. Deseamos que sea para tu gozo. Primera parte de La cruz de Cristo, por A.B. Simpson. 1. El caleidoscopio de la cruz. Y el pueblo se quedó mirando. LC 23, 35. Qué variedad de pensamientos y sentimientos movían el corazón de los que contemplaban aquel día la cruz del Calvario. Podemos percibir la crueldad con que los soldados romanos clavaron los clavos y levantaron la cruz, interesados únicamente en conseguir su parte del insignificante botín que echaron a suertes. Podemos concebir la ferocidad diabólica con que los gobernantes y los sumos sacerdotes se regodearon en la agonía de su víctima y se sintieron por fin vengados. Podemos comprender la angustia con que aquellas amorosas mujeres contemplaron la angustia en defensa de aquel en quien tanto habían creído. Podemos comprender algo del dolor de aquella madre al recordar las palabras de Simeón 30 años antes: sí, una espada atravesará también tu propia alma. Podemos imaginar que Pedro, contemplando desde lejos la tragedia, habría dado mundos por haber retirado ese último dardo con el que había atravesado el corazón de su maestro, pero se dio cuenta de que ahora ya no lo vería más. Y sabemos algo por la narración del temor y la veneración con que el centurión romano contempló los signos sobrenaturales que acompañaron su muerte y exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y así permanecieron contemplando. Y a lo largo de los siglos, generaciones tras generaciones han vuelto sus ojos a esa cruz central, que se ha ido elevando por encima de todos los demás espectáculos de la visión de la raza humana. Una vez más, Cristo se presenta ante nosotros, crucificado entre nosotros, y la fe y el amor vuelven a contemplar. Mientras contemplamos esa escena tan antigua y, sin embargo, tan nueva, parece como si esa cruz apareciera como una visión en un caleidoscopio. Con cada vuelta que las Sagradas Escrituras nos presentan algunas de estas variadas fases de la cruz de Jesús. Una escena de muerte. La muerte es siempre un espectáculo impresionante, pero esta no era una muerte ordinaria. Aquí había un hombre que no necesitaba morir, sino uno que eligió morir, uno que vino a morir. Uno cuya misión suprema era morir, uno sobre cuya cruz cada uno de nosotros puede escribir: murió por mí. Una crucifixión. Esto es más que una escena de muerte ordinaria porque él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La crucifixión fue adoptada por los romanos como la forma más severa de pena capital. Era la más agonizante y la más vergonzosa de todas las muertes. ¿Qué agonía se soportaba cuando cada músculo se tensaba al máximo? Cuando el cuerpo indefenso colgaba por su propio peso de carne y huesos lacerados, muriendo lentamente de pura angustia sin ningún órgano vital herido, y cuando el crisol del dolor consumía por lentos grados las últimas fuerzas de resistencia de la vida. Cuán lastimero fue el grito del Salvador crucificado, tal como fue prefigurado en el Salmo profético: estoy derramado como el agua, y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como la cera, se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mis mandíbulas. Y me has llevado al polvo de la muerte. Salmo 22, 14,15. Y qué vergüenza sufrió mientras colgaba allí, crucificado entre dos ladrones. Fue tratado no solo como uno de ellos, sino peor que cualquiera de los dos. Su mismo nombre fue borrado de los registros familiares en Belén, y fue mirado por los hombres e incluso tratado por su propio padre como si fuera el peor y más vil criminal que jamás haya vivido o muerto. Un asesinato. A este prendisteis, y por manos inicuas crucificasteis y matasteis. A quien vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, cuando estaba resuelto a soltarle. Hechos 2 y 23, 3 y 13. Fue un asesinato judicial. Era el Cordero martirizado de Dios, y nuestro Maestro martirizado. Un sacrificio voluntario. Jesús dijo de su propia muerte: el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él se entregó por nosotros.
Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10, 14,15,18. Mientras colgaba de la cruz, ni siquiera la muerte pudo llegar hasta que dijo, consumado es, e inclinó la cabeza, como haciendo señas a la muerte para que viniera, y le entregó el espíritu. ¿Hubo alguna vez una muerte como esta? La naturaleza humana huye de la muerte como del peor de los males. Pero aquí estaba un hombre que desde el principio hasta el final de su vida tuvo un objetivo supremo: entregar su propia vida por el bien de los demás. Un bautismo. Tengo un bautismo con el cual ser bautizado, y como estoy angustiado hasta que se cumpla. Siempre estaba presente en sus pensamientos. Siempre lo llamaba a la cruz. Siempre estaba coloreando cada acto y objeto de su vida. Siempre proyectaba su sombra sobre su conciencia, de modo que murió 1000 veces antes de acercarse a la cruz. Una pasión. Se mostró vivo después de su pasión, Hechos 1, 3. Literalmente, la palabra pasión significa sufrimiento. Pero transmite la idea de un sufrimiento intenso, un sufrimiento que afectaba tanto a su ser interior como al exterior, tanto a su alma y espíritu como a su cuerpo desgarrado. Es cierto que derramó su alma hasta la muerte. Los dolores de parto. Los dolores de parto se consideran la forma más severa de agonía humana, y por lo tanto, representan de la manera más enfática la angustia insoportable de la muerte del Salvador. Pero habla de algo más que de agonía. Contiene el revestimiento plateado de la esperanza, la vida y la promesa. Es el dolor del nacimiento de una nueva creación. Ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un hombre ha nacido en el mundo. Y así hubo un gozo incluso en la agonía del Salvador, y ya le llegó la promesa: verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en sus manos. Verá los dolores de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 10,11. La muerte. Hablaban de su muerte, que había de cumplir en Jerusalén, Lucas 9 y 31. Fallecimiento es más que muerte. Significa una salida, una partida, y lleva consigo la idea de una vida futura y una actividad continuada. Así pues, cambió la esfera de su existencia y atravesó las puertas de la muerte hacia un ministerio más elevado y glorioso. Una plantación. Si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 5. Esta figura tiene un encanto añadido en la hermosa conjunción del tiempo pascual y la primavera, cuando toda la naturaleza está viva con ilustraciones y tipos de la nueva creación. La figura de la plantación es muy distinta de la de la sepultura. No se trata de una tumba, sino de un jardín. No se dejan caer los restos sin vida de algún ser querido en la lúgubre tumba. Simplemente se deposita una semilla viva con la confianza de que florecerá con belleza en brotes, capullos, flores y frutos. Y así, la muerte de Cristo fue solo una gloriosa siembra, y cada vez que morimos con Él, estamos haciendo una gran inversión, de la que algún día cosecharemos el 100 por 1. No tengamos miedo de dejar que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si muere, lleva mucho fruto. Una elevación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3 y 14. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8 y 28. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12 y 32. La cruz de Cristo está destinada a los ojos del mundo entero. Levantémoslo con nuestro testimonio, con nuestro amor y con nuestra adoración y alabanza, hasta que todo el mundo lo contemple. Una ofrenda. La idea de una ofrenda es algo que agrada a Dios. En Cristo contempló por primera vez con perfecta satisfacción la consagración de una vida humana. Aunque ningún pecador se hubiera salvado jamás, habría sido una ofrenda agradable a Dios, en olor fragante. Un sacrificio. Un sacrificio es diferente de una ofrenda. Conlleva la idea de pecado que ha de ser expiado, de sustitución por el culpable, de expiación por las transgresiones de los hombres. Así Cristo murió por los pecadores para que no murieran, y sufrió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3 y 18. Una gran victoria. En la cruz se encontró con Satanás y lo derrotó. Despojando a principados y potestades, los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en ella, la cruz. Colonia 2 y 15. Y así se dice que vencemos por la sangre del Cordero. Un ejemplo.
Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual, cuando fue injuriado, no volvió a injuriar, cuando padeció, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga justamente, el cual llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 2, 21,23,24. La crucifixión fue una gran lección de sumisión, dulzura, mansedumbre y entrega. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, 7. La muerte de Cristo es mucho más que esto. Pero no olvidemos esto también en medio del sufrimiento y la prueba a través de los cuales lo seguimos. Un rescate. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de las condiciones de ese gran pacto que el Padre había hecho con su Hijo, siglos antes, prometiendo la vida eterna a todos aquellos por quienes Él pagara este costoso precio. Y ahora el precio ha sido pagado, la redención consumada, y los herederos del pacto pueden venir y reclamar tanto como valga esa sangre. Una reconciliación. En la cruz de Cristo, Dios y el pecador pueden encontrarse mientras Cristo está entre extender una mano traspasada al Padre y suplicar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y la otra a los pecadores y suplicar: reconciliaos con Dios. Una revelación. Dios encomienda su amor para con nosotros no hablando de Él, sino haciendo algo que lo prueba y lo encomienda como ninguna palabra podría haberlo hecho jamás. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Prenda de la nueva creación. La cruz de Cristo es la prenda de la nueva creación, porque allí murió la vieja humanidad en la persona de la semilla de la mujer, y nació la nueva humanidad en la persona del segundo Adán. Y ahora, al identificarnos con Él, se nos considera muertos con Él a la maldición de la ley, al dominio de la naturaleza carnal, hasta el centro mismo de nuestro ser físico y hasta la misma resurrección futura. La razón por la que soy justificado es que el viejo pecador está muerto con Cristo, y ya no soy él, o responsable por sus pecados. La razón por la que tengo victoria sobre el poder del pecado es que en Cristo estoy muerto al pecado y ya no necesito temerlo ni obedecerlo. La razón por la que reclamo mi curación en su nombre es que Él ha cargado con las responsabilidades de mi cuerpo, y puedo depositarlas en aquel que murió por ellas. Y por la misma razón ya estoy anticipando la resurrección venidera y triunfando sobre el temor y el poder de la muerte. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. 2 Seobar 5, 17,18. Una inspiración. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pues así juzgamos que si uno murió por todos, luego todos murieron, y que por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Theo 5, 14,15. Tengo una palabra en mi corazón como un fuego, que no me dejará ser. Jesús, el Hijo de Dios, que amó y se entregó por mí. Si él hubiera amado y muerto por otro, por Pedro o el bendito Pablo, si él hubiera amado y muerto por hombres como estos, uno no se habría maravillado en absoluto. Pero Jesús murió por mí y por un mundo de hombres, tan pecadores y tan lentos, para devolver su amor de nuevo. ¿Amaste y moriste por un hombre como yo? Entonces, Maestro, pensaré más en las almas en pena que encuentre. Si es solo por ti. Identificación. La cruz de Cristo exige de cada uno de nosotros una identificación. No nos sirve de nada a menos que la hagamos nuestra y entremos en su muerte y resurrección. Vosotros también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rom. 6 y 11. Cuando Jesús murió en el Calvario, yo también estaba allí. En mi lugar Él me defendió. Y ahora aceptado, como Él. Su justicia comparto. 2 Bajo la sombra de la cruz. Haced esto en memoria mía. LC 22,19. Esta inscripción colocada por las manos del Maestro sobre la fiesta del amor bien podría convertirse en la consigna de toda nuestra vida cristiana. La cena del Señor es una especie de microcosmos, o miniatura, de la vida del creyente, y sobre cada momento,
Cada palabra y cada acción bien podríamos inscribir, haced esto en memoria mía. Después de que el buen arzobispo d'Arbois fuera asesinado por los comunistas de París, encontraron en las paredes de su calabozo el boceto de una tosca cruz, con estas 4 palabras marcando sus dimensiones extremas: altura, profundidad, longitud, anchura. Para su espíritu devoto, la cruz parecía medir el amor de Dios y la gracia de Cristo en su altura, profundidad, longitud y anchura. Los brazos de esa cruz son lo suficientemente anchos como para cubrir cada necesidad y cada experiencia de nuestra vida cotidiana. Sus cimientos son más profundos que nuestras penas más hondas, y nuestras alturas más elevadas de arrobamiento nunca podrán sobrepasar su altitud celestial. Es la medida que Dios da no solo a su amor, sino también a nuestra vida. Los santos medievales solían erigir, en el centro de la plaza del mercado de cada ciudad, una sencilla cruz, por lo que llegó a conocerse como la Cruz del Mercado, y todavía puede verse en muchas de las ciudades más antiguas de Europa. La idea simple y hermosa era que la cruz debía dominar todos los asuntos de la vida terrenal, y que todas las transacciones, intereses y preocupaciones debían estar siempre bajo la sombra de la cruz. Bajo la sombra de la cruz, cuanto sugiere esta frase de dulzura, sacralidad y consagración práctica. Tal vez lleves una cruz dorada en el pecho, querida hermana. ¿El corazón que palpita bajo ella late fiel a su santo significado? Las palabras que salen de esa garganta, cuyo collar está sujeto por el símbolo de su mansedumbre y sufrimiento, ¿están en consonancia con la cruz que amas llevar? ¿Son los atuendos de tu persona y los hábitos de tu vida sugestivos de aquel cuyas únicas marcas de honor fueron las hendiduras de las espinas, el tajo de la lanza y las gotas de sangre de la agonía en el Calvario? Contemplemos la cruz en su relación práctica con nuestra vida cristiana actual. Refugio para el pecador. Cuando el pecador llega al sentido profundo y terrible de su culpa y peligro, ¿qué refugio puede encontrar aparte de la cruz del Calvario? Así llegué, cargado con mi pecado, escribió Bunyan, contando la historia del refugio del pecador. Entonces, cuando las cuerdas se rompieron y las cargas rodaron lejos, vino el alegre canto de alabanza. Bendita cruz. Bendito sepulcro. Bendito sea más bien el hombre que allí fue avergonzado por mí. Refugio para los tentados. Cuando llega la tentación y el alma recién nacida ha encontrado su primer tropiezo, ¿qué puede traer liberación y victoria sino la cruz del Calvario? Y oh, qué nueva luz viene cuando el alma comienza a darse cuenta plenamente de que Cristo ha comprado para ella no solo un breve indulto o una nueva libertad condicional, sino una vindicación completa y eterna. Nuestros pecados no solo han sido perdonados, sino borrados, de hecho, han dejado de ser nuestros pecados y han sido asumidos por el grandioso portador del pecado. Y en adelante estamos tan libres de responsabilidad por ellos como si nunca hubiéramos pecado. En la muerte del Calvario hemos muerto. Y estamos ante el juicio y el alto tribunal del cielo en la posición de aquellos que ya han pagado toda la pena por el pecado y que, mirando al cielo, pueden decir, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios. Romanos 8, 33,34. La salvación de los efectos del pecado. A veces, nuestro pasado regresa como grandes olas que amenazan con abrumarnos. Es entonces cuando la cruz se levanta como una poderosa barrera y rompe olas, igual que las rocas resisten las olas alrededor de sus orillas, y descubrimos que, en lugar de recoger la cosecha de nuestra mala siembra, hay uno que ha segado la desdichada cuestión por nosotros y somos libres. No tenemos que pasar por los procesos de la ley natural o pagar la pena completa que el pecado exige en la vida presente, pero podemos reclamar la liberación completa de los restos del cuerpo y del cerebro, y de las condiciones temporales que podrían haber sido justamente nuestra herencia, y salir a una vida tan gloriosa y libre como si acabáramos de caer del cielo, la nueva creación del amor infinito. Santificación mediante la cruz. Cuando llegamos al gran conflicto con el pecado innato, descubrimos una vez más que la cruz ha dispuesto no solo nuestra justificación, sino también nuestra santificación. No tenemos que luchar solos contra el demonio de la depravación en nuestros propios corazones ni construir, lentamente, un carácter santo a partir de los restos del pasado. Pero descubrimos que el viejo hombre, así como las viejas obras, fue crucificado con él, y que es nuestro privilegio despojarnos de la naturaleza del yo y del pecado y revestirnos de la naturaleza y la vida de Cristo mismo, quien por Dios nos es hecho sabiduría, justicia,
santificación y redención, 1 Theo 1:30. Y a medida que el proceso de la gracia se hace más profundo y nos revela profundidades de corrupción aún no descubiertas, descubriremos que la cruz es aún más profunda y que con cada nueva revelación podemos continuar despojándonos del viejo hombre con sus obras y revestirnos del hombre nuevo en una vida de resurrección más elevada, a medida que paso a paso llegamos a conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, hechos semejantes a su muerte, Phil 3:10. La curación por la cruz. Lentamente aprendemos aún más que la sombra de esa cruz toca nuestro cuerpo mortal, que nuestros cuerpos mismos han sido redimidos, que nuestra responsabilidad a la enfermedad a causa del pecado ha sido cancelada por su muerte, que podemos depositar nuestras enfermedades y dolencias sobre aquel que las llevó, y que podemos tomar su vida de resurrección para cada necesidad física de este cuerpo mortal. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5. Compañerismo con su cruz. Gran parte de nuestra vida contiene sufrimiento y pruebas, y la sombra de la cruz también está aquí. Considerar nuestras pruebas como accidentes sin sentido, el golpe del destino, la suerte de la mala fortuna, o los crueles agravios de hombres y mujeres. Es tan diferente de tomarlas de la mano de nuestro Padre como la copa de su amorosa disciplina y como la comunión de la cruz de nuestro Salvador. Como hemos luchado a veces con alguna pena tremenda, y nos hemos negado a inclinar la cabeza a medida que se hacía más oscura y espantosa y a medida que el hierro de la desesperación penetraba en nuestra alma sin fuerzas. Entonces, al fin, un dulce mensaje del corazón de Dios consolador ha exhalado la oración de fe y sumisión. ¿La copa que mi Padre me ha dado, no la beberé? Como se han disipado las nubes, y como una bendición han caído sobre nuestros corazones las preciosas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Y de nuevo el eco ha caído sobre nuestros oídos, no os extrañéis de la prueba de fuego que ha de probaros. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, antes bien alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que cuando se manifieste su gloria, os gocéis también con gran alegría. 2 Pedro 4, 12,13. Ah, pero tú dices, la gente causó mis sufrimientos. Pues bien, ¿no fueron los hombres los causantes de los suyos? Y eso es precisamente lo que hace que tu comunión con su cruz sea completa. Pero de nuevo te oigo decir, sí, pero yo soy inocente de las cosas que dicen, se me tergiversa, se miente sobre mí y se me persigue. ¿No fue esa la misma gloria de su cruz? ¿Vas a echarle a él la carga que te ha dejado para que la compartas? Sí, es cierto que podemos llenar lo que queda de las aflicciones de Cristo, por amor de su cuerpo, que es la Iglesia, Colonia 1:24. Nunca podrás compartir la ira de Dios por el pecado, eso lo llevó él solo. Pero él ha dejado para que lleves con él la comunión de sus padecimientos. Una vieja leyenda nos dice que cuando encontró a Simón Pedro huyendo de Roma para escapar de la ira ardiente de Nerón, le preguntó, ¿a dónde vas? Pedro respondió francamente y contó su huida, y entonces preguntó a su vez, Señor, ¿a dónde vas? Vino la respuesta, voy a Roma para ser crucificado por segunda vez, porque mi discípulo Pedro ha huido de su cruz. No es de extrañar que Pedro diera marcha atrás en su huida y se apresurara con la cabeza gacha a seguir a su Señor moribundo. Volvamos también nosotros y sigamos al crucificado. ¿Debe Jesús cargar solo con la cruz? ¿Y todo el mundo libre? No, hay una cruz para cada uno. Y hay una cruz para mí. Pero dejará de ser una cruz cuando seamos dulcemente conscientes de que Él lleva el otro extremo, y que estamos sufriendo con Él ahora y que aún seremos glorificados juntos. Amados, seguramente podemos decir, al pensar en todas estas cosas, Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14. La cruz quita nuestra culpa. Sostiene el espíritu desfallecido. Alegra con esperanza el día sombrío. Y endulza todo cáliz amargo. El bálsamo de la vida, la cura de la aflicción. La medida y la prenda del amor. El refugio del pecador aquí abajo. El tema de los ángeles en el cielo. Nuestra actitud hacia los demás a través de la cruz.
La cruz es también práctica y poderosa en su influencia sobre nuestro ministerio hacia los demás, nuestra relación con el mundo y nuestro trabajo para Dios. Cuán diferente pensaríamos, hablaríamos y juzgaríamos a nuestros hermanos cristianos si viviéramos más bajo la sombra de la cruz. Una dama cristiana preguntó una vez, ¿cómo puedo librarme del espíritu de juicio censurador y de hablar severamente de las faltas de los demás? En ese momento vino a mí una revelación del Señor Jesucristo cargando los pecados de otros y tomándolos sobre sí mismo. Para nosotros, entonces, poner nuestras manos sobre ellos es realmente crucificarlo de nuevo y exigir que sufra otra vez por las cosas que ya ha soportado. La revelación fue tan indeciblemente vívida que llegó casi como una conmoción. Y cualquiera que haya sido el efecto que esta verdad haya tenido sobre el corazón y la vida del amigo en cuestión, el escritor nunca olvidará la terrible luz bajo la cual parecía colocar el pecado de la falta de caridad, la censura y la maledicencia. ¿No está esto cubierto por textos como este: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Amados, pensemos y hablemos y amemos en adelante bajo la sombra de la cruz. Nuestra actitud ante el mundo por medio de la cruz. El apóstol declara que por medio de la cruz Él ha sido crucificado al mundo y el mundo a Él. ¿Es esto cierto en nuestro caso? ¿Consideramos a este mundo como el enemigo que asesinó a nuestro Señor? ¿Podemos unirnos a Él en sus placeres sin Cristo y en sus ambiciones sin Dios más de lo que una hermana podría bailar con el rufián que ha asesinado a su hermano? El mundo crucificó a nuestro Cristo y para nosotros, en adelante, debe ser reconocido como nuestro enemigo. En efecto, por la muerte de Cristo hemos muerto al mundo y somos contados como hombres que han salido de él para volver a él en una segunda vida como enviados de Dios, encargados de representar aquí al Maestro. No podemos hacer esto si nos rebajamos al nivel del mundo. Es desde nuestro lugar celestial de identidad con el que podemos esperar elevarlo al nivel más alto. La cruz en el mercado. Oh, ¿qué diferencia habría si la cruz del Calvario dominara todos nuestros negocios, todas nuestras diversiones sociales, todos nuestros placeres y todos nuestros planes? La avaricia no se atrevería a reclamar su injerto. El placer se sonrojaría en su loco jolgorio ante la visión de aquel que no vino a buscar el placer o la ganancia, sino más bien a renunciar a sus derechos y entregar su propia vida, no solo como un ejemplo de justicia, sino como un sacrificio de amor. La cruz, inspiración de celo y sacrificio. Y yo, cuán pobres parecen nuestros sacrificios y servicios por nuestro Maestro y nuestros semejantes bajo la sombra de la cruz. Por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Seobar 5 y 15. La cruz es la única inspiración de la verdadera benevolencia, sacrificio y celo por la salvación de los hombres y la salvación del mundo. Si su marca ha sido puesta sobre nosotros, entonces no somos nuestros, hemos sido comprados con un precio, y todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él, y el gran sacrificio es poco para dárselo a Él. Un diario contemporáneo declaró que durante el último invierno de la guerra en Manchuria, el emperador japonés, al enterarse de los sufrimientos de sus soldados por los terribles rigores del invierno ruso, se sintió tan afligido que se negó a permitir que se encendieran los fuegos en su palacio y pasó ese invierno en comunión con los sufrimientos de su heroico ejército. Tal era el espíritu de Jesús cuando nuestra raza estaba en peligro. El cielo ya no podía ser el cielo para él, sino que bajó de los asientos de la gloria para compartir nuestro pecado y salvar nuestro mundo. Oh, ciertamente, podríamos velar con él una hora, y considerar un gozo compartir la comunión de su amor mediante el sacrificio y el servicio por la salvación de los hombres. ¿Estamos haciendo esto? Ha puesto la cruz su marca en nuestro ministerio, en nuestros dones, en nuestras labores personales para Él y para los que perecen a nuestro alrededor y para los paganos en tierras más distantes. Bien podemos llorar cuando pensamos en tal amor. Oh, por la pasión por las almas. Oh, por la piedad que anhela. Oh, por el amor que ama hasta la muerte. Oh, por el fuego que quema. Sin cruz no hay corona. ¿Qué significado tendrá la cruz en relación con la corona? Amados, si algo es cierto, esto es cierto, que no habrá nada en el cielo que no tenga la marca de la cruz en él y que no haya pasado por la muerte y la resurrección. Hasta la misma tierra y los cielos han de pasar, y surgirán un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá alegría,
No habrá gloria, no habrá corona para nosotros allí que no provenga de alguna entrega, de algún sacrificio, de alguna renuncia, de alguna crucifixión aquí. Dios nos ayude, por tanto, a estampar en toda nuestra vida de abajo y en nuestra corona de arriba el signo pasional de la cruz. 3. La marca de la cruz. De ahora en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gal 6, 17. La palabra marcas en este texto es traducida por Roteram, marcas de marca. Describe una marca que ha sido marcada en la carne, y sugiere la idea de la cruel práctica de ciertas naciones de marcar en la cara a los delincuentes políticos, con una insignia de deshonor que nunca podría borrarse. La palabra griega significa literalmente un estigma, y sugiere una marca de reproche y vergüenza. El apóstol dice que lleva en su cuerpo la cicatriz marcada que le identifica con Cristo y su cruz. La clase de marca a la que se refiere queda clara en el versículo casi inmediatamente anterior. Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gal 6 y 14. Es la cruz de Cristo el objeto a la vez de su vergüenza y de su gloria. Veamos primero las marcas del Señor Jesús, y luego su reproducción en sus seguidores. Las marcas de la cruz de Cristo. El Señor Jesús siempre estuvo bajo la sombra de la cruz que finalmente llevó en el Calvario. Su vida fue una vida de humillación y sufrimiento desde el pesebre hasta la tumba. Su nacimiento estuvo bajo una sombra de deshonor y vergüenza. La sombra que cayó sobre la Madre Virgen no pudo ser eliminada de su Hijo, y hasta el día de hoy solo la fe en una encarnación sobrenatural puede explicar ese reproche. Su infancia estuvo ensombrecida por el dolor. Poco después de su nacimiento, fue perseguido por Herodes con odio implacable. Pasó su primera infancia como exiliado en la tierra de Egipto, que siempre había estado asociada en la historia de su pueblo como la casa de la esclavitud. Su juventud transcurrió entre el trabajo y la pobreza, y toda su vida posterior se le conoció como el hijo del carpintero. Un pintor moderno lo representa bajo la sombra de la cruz, incluso en los primeros días en Nazaret, cuando regresa de un día de trabajo con los brazos extendidos por el cansancio. El sol poniente arroja la sombra de su figura a través del camino, sugiriendo una cruz oscura. Su vida fue de pobreza y humillación. No tenía donde reclinar la cabeza, y cuando murió su cuerpo fue depositado en una tumba prestada. Fue rechazado y despreciado por la gente entre la que trabajaba. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Juan 1 y 11. Su obra fue, humanamente hablando, un completo fracaso, y cuando dejó el mundo no tenía más que un puñado de seguidores que habían permanecido fieles a sus enseñanzas y a su persona. Sus mismos amigos y compañeros eran de la clase más humilde, rudos pescadores y gente común sin cultura y, de hecho, a menudo sin la capacidad de apreciar a su bendito maestro. Viniendo de la sociedad celestial, como debió sentir la extraña diferencia de estos rudos asociados, y, sin embargo, ni una sola vez se quejó o siquiera insinuó la diferencia. El espíritu de su vida fue siempre castigado y humilde. El velo de la modestia cubría todos sus actos y actitudes. Nunca se jactó ni se vanaglorió. No contenderá, ni clamará, ni nadie oirá su voz en las calles. Mt 12 y 19 fue el cuadro profético que tan literalmente cumplió. No buscó espléndidos desfiles, no pidió honores terrenales, y la única vez que asumió las prerrogativas de un rey, cabalgó sobre el pollino de un asno y entró triunfante en Jerusalén como el rey de la mansedumbre y no del orgullo. Tal vez la tensión más severa de toda su vida fue la represión de sí mismo. Sabiendo que era todopoderoso y divino, contuvo el ejercicio de sus poderes sobrenaturales. Sabiendo que con una mirada fulminante podría haber fulminado a sus enemigos y dejarlos sin vida a sus pies, refrenó su poder. Sabiendo que podría haber convocado a todos los ángeles del cielo en su defensa, se entregó a sus captores en la impotencia y la indefensión. Incluso renunció al ejercicio de su propia voluntad, y obtuvo de su Padre Celestial la gracia y el poder que necesitaba día a día, igual que cualquier hombre pecador que vive de la fe y la oración. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Juan 6 y 57. Ocupó el mismo lugar de dependencia que ocupa hoy el creyente más humilde, y en todas las cosas vivió una vida de renuncia a sí mismo. Finalmente, el punto culminante llegó en la prueba suprema del tribunal y la cruel cruz. Cuando se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de vergüenza y humillaciones, insultos y agonías sin parangón,
completó los sacrificios de su vida por la salvación de su pueblo. ¿Qué palabras pueden describir, qué lengua puede contar el peso, la agudeza, la agonía de esa cruel cruz? La ferocidad de su lucha con los poderes de las tinieblas y las profundidades de la aflicción cuando incluso el rostro de su Padre se apartó y él soportó por nosotros el infierno que el pecado merecía. Después de su resurrección, todavía llevaba las marcas de la cruz. Las pocas vislumbres que encontramos de Cristo resucitado están todas marcadas por los mismos toques de mansedumbre, abnegación de sí mismo y sufrimiento recordado. Las mismas evidencias que les dio de que Él era el mismo Jesús fueron las marcas de la lanza y los clavos, y en sus manifestaciones a ellos, especialmente en esa memorable escena de Emaús, vemos al mismo Cristo gentil y discreto, caminando con ellos por el camino sin ser reconocido y luego desapareciendo silenciosamente de su vista cuando, por fin lo conocieron. E incluso en el trono al que ahora ha ascendido, las mismas marcas de la cruz aún permanecen en medio de las glorias del mundo celestial. Juan lo contempló como un miembro como degollado. El Cristo del cielo todavía lleva las antiguas marcas de la cruz como su más alta gloria y su memorial eterno. Tales son las marcas del Señor Jesús, y todos los que pretenden ser sus seguidores y sus ministros bien pueden imitarlas. Los hombres que pretenden ser sus apóstoles y embajadores, y que vienen a nosotros con el sonido de las trompetas, la fanfarronería de los desfiles terrenales y los alardes pomposos y egoístas del orgullo y la vanagloria, son falsos profetas y miserables falsificaciones del Cristo del Calvario. Y solo pueden engañar a los ciegos e ignorantes incautos que no saben nada del verdadero Cristo. Estas fueron las marcas del Maestro, y también las llevarán sus siervos. Las marcas de la cruz del cristiano. El siervo no es mayor que su Señor, Juan 1:16. Las pruebas del Maestro deben aplicarse a sus seguidores. No podemos predicar a un Salvador crucificado sin ser también hombres y mujeres crucificados. No basta con llevar una cruz ornamental como un bonito adorno. La cruz de la que habla Pablo estaba grabada a fuego en su propia carne, estaba marcada a fuego en su ser, y solo el Espíritu Santo puede grabar a fuego la verdadera cruz en nuestra vida más íntima. Somos salvados por la identificación con Cristo en su muerte. Somos justificados porque ya hemos muerto con Él y así hemos sido liberados del pecado. Dios no blanquea a las personas cuando las salva. Él realmente ha visitado sus pecados sobre su gran sustituto, el Señor Jesucristo, y cada creyente fue contado como en Él cuando Él murió, y así su muerte es nuestra muerte y nos pone en la misma posición ante la ley del juez supremo como si ya hubiéramos sido ejecutados y castigados por nuestra propia culpabilidad. Como si el juicio por nosotros ya hubiera pasado. Por eso es verdad para todo creyente, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. La cruz, por lo tanto, es el punto de partida mismo de la salvación del creyente, y nunca dejaremos de hacernos eco del cántico del cielo. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir honor, gloria y bendición, Ab 5:12. Somos santificados al morir con Cristo al pecado. Cuando colgó en el Calvario, no solo pagó por nuestros actos de pecado, sino que llevó consigo en esa cruz nuestro yo pecaminoso. Y por fe nos consideramos realmente crucificados con Él a toda la vida de pecado. Es nuestro privilegio, por lo tanto, identificarnos con Cristo en su muerte tan plenamente que podamos depositar en Él nuestra naturaleza pecaminosa, y morir completamente a ella, y entonces recibir de Él una vida toda nueva, divina y pura. A partir de entonces podemos decir, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. La santificación no es la limpieza de la vida vieja, sino la crucifixión de esa vida y su sustitución por la vida misma de Cristo, el santo y perfecto. Debemos mantenernos santificados por la cuenta muerta. Y la cuenta muerta no es más que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Jesucristo. Rom 6:11. Esto no es meramente un sentimiento o una experiencia, sino contar con Él como vida y extraer de Él como el aliento del aire que nos rodea. Nuestra vida espiritual se perfecciona por el constante reconocimiento de la cruz y por nuestra incesante aplicación de ella a toda nuestra vida y ser. Debemos vivir de la cruz y pasar de muerte a muerte y de vida a vida mediante la constante comunión con sus sufrimientos y la conformidad con su muerte, hasta que al fin alcancemos la resurrección de entre los muertos. Phil 3:11. Ahora bien, este principio de muerte y resurrección subyace en toda la naturaleza, así como en la Biblia.
Las hojas de otoño, con su rico color carmesí, son solo una parábola de la muerte de la naturaleza para dar paso a la resurrección de la próxima primavera. Recoge una bellota en el bosque, y en su corazón, al romper la cáscara, encontrarás una línea capilar carmesí como la marca transversal de su vida oculta. Cuando brota del suelo en primavera, la primera hoja que se abre es roja, del color de la cruz, y cuando la hoja muere y cae en otoño se envuelve en el mismo tono carmesí. Pero todo esto no es más que un peldaño de la vida que sigue. Observa la estructura y el crecimiento de una flor. Primero, el cáliz o copa de la flor sujeta fuertemente los pétalos que la envuelven, negándose a soltarlos. Pero poco a poco estos dedos se relajan. Estos pliegues se abren y los pétalos estallan en toda su fragancia y belleza. Pero aún así el cáliz los sujeta fuertemente como si nunca fuera a soltarlos, pero hora tras hora, a medida que la vida de la flor avanza, esos pétalos tienen que soltarse de su agarre. Y en poco tiempo la flor se aleja flotando en los vientos del verano y parece perecer. La flor se marchita, la belleza de la naturaleza muere. Pero observa que después de la muerte viene una vida más rica. Detrás de la flor verás una vaina de semillas. También esta es retenida durante un tiempo por el asidero de otra copa. Pero a medida que las semillas maduran, incluso ellas deben soltar este agarre. Y gradualmente la vaina de las semillas se relaja y al final estalla y las semillas se dispersan y se hunden en el suelo y mueren. Pero de la semilla enterrada surge una nueva resurrección de plantas, árboles, flores y frutos. Todo el proceso es de morir y vivir, una vida que da lugar a otra superior. Y todo avanza constantemente hacia la reproducción de la planta y la etapa de fructificación. Tan marcado es este principio en el mundo natural que los botánicos nos dicen que cuando una flor presta demasiada atención a la floración y se convierte en una flor doble, que es la forma más hermosa de la floración, se vuelve estéril e infructuosa. La naturaleza prohíbe la vida propia incluso en una flor. Debe morir y desaparecer si quiere dar mucho fruto. Una hermosa petunia doble no sirve, pero una flor de un solo pétalo tiene en sí la vida de otra generación. Y así nuestra vida espiritual debe pasar a las muertes más profundas y a las experiencias más elevadas de la vida. O perderemos incluso lo que tenemos. No podemos aferrarnos a las experiencias espirituales más dulces, al objeto más preciado de nuestra mayor alegría, sin dejar de crecer y dejar de dar ese fruto que es la naturaleza misma de nuestra salvación. El principio de la muerte en nuestra vida profunda. Debemos aprender no solo a renunciar a nuestros males, sino incluso a nuestros derechos. Es poco lo que debemos apartarnos del pecado, si hemos de seguir a Cristo y su consagración. Debemos apartarnos de las cosas que no son pecaminosas y aprender la gran lección de la renuncia a uno mismo, incluso en las cosas justas. El ideal eterno es aquel que, aunque en forma de Dios, no pensó que fuera algo a lo que aferrarse ansiosamente para ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay muchas cosas que no está mal que tú conserves y mantengas como tuyas, pero al conservarlas, Él perdería y tú perderías mucho más. Tenemos la marca de la cruz en nuestros afectos y amistades. Así Abraham nos dio a su Isaac, y lo recibió de vuelta con un nuevo toque de amor como el Isaac de Dios. Encontraremos que la mayoría de las vidas que contaron mucho para Dios tuvieron en alguna parte de ellas una gran renuncia, donde el ídolo más querido fue puesto sobre el altar de Moriah y desde esa hora hubo nuevo fruto y poder. Nuestras oraciones deben llevar a menudo la marca de la cruz. Pedimos y recibimos la promesa y la seguridad de la respuesta, y entonces debemos ver a menudo esa respuesta aparentemente enterrada y olvidada, y mucho tiempo después surgir, para nuestro asombro y sorpresa, multiplicada con bendiciones que han surgido de la misma demora y aparente negación. Así que la vida de nuestro cuerpo que podemos reclamar de él debe estar marcada con la cruz. Solo después de que la fuerza de la naturaleza nos falla puede entrar la fuerza de Dios. E incluso entonces la respuesta a veces no se da hasta que primero se la hemos entregado a Él y hemos estado dispuestos a renunciar incluso a la vida misma y hemos aprendido a buscar al bendecidor en lugar de la bendición. Entonces, a menudo, Dios se nos revela como sanador, como no podría hacerlo hasta que nos abandonáramos por completo a su voluntad. Nuestras experiencias religiosas deben llevar la marca de la cruz. No debemos aferrarnos ni siquiera a nuestra paz y alegría y consuelo espiritual. A veces, la flor debe marchitarse para que el fruto sea más abundante, y para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Nuestro servicio a Dios a menudo debe ser enterrado antes de que pueda dar mucho fruto.
Y así Dios a veces nos llama a una obra y hace que parezca fracasar en sus primeras etapas. Hasta que clamamos desalentados: he trabajado en vano, he gastado mis fuerzas en vano. Entonces surge como el ave fénix de entre las llamas, y florece y retoña hasta llenar de frutos la faz del mundo. Así, Dios escribe la marca de la cruz en todo, hasta que la misma tumba sea el pasaporte a una resurrección mejor y la muerte sea devorada por la victoria. De hecho, creemos que el universo mismo todavía tiene que pasar por su disolución y salir en la gloria de una resurrección final para que las marcas del Señor Jesús puedan, como último, ser escritas sobre la misma tierra y el cielo, y para que el universo hasta sus límites más lejanos pueda volver a hacer eco de la gran canción de redención. Digno es el Cordero que fue inmolado. Amados, ¿tienen ustedes las marcas del Señor Jesús? Estos sacrificios a los que Él nos llama a veces son solo grandes inversiones que nos pide que hagamos y que nos devolverá con intereses acumulados en el siglo venidero. El buen Richard Cecil preguntó una vez a su hijita, sentada sobre sus rodillas, con un racimo de bonitas cuentas de cristal alrededor del cuello, si le amaba de verdad, y si le amaba lo suficiente como para coger esas cuentas y arrojarlas al fuego. Ella le miró a la cara con asombro y pena, apenas podía creer que él quisiera hacer semejante sacrificio. Pero su mirada firme la convenció de que hablaba en serio, y con pasos temblorosos y renuentes se tambaleó hasta la rejilla, y aferrándose a ellos con dedos renuentes, los arrojó por fin al fuego, y luego arrojándose en sus brazos. Sollozó hasta quedarse quieta en el desconcierto y la perplejidad de su renuncia. Dejó que aprendiera la lección, pero pocos días después, el día de su cumpleaños, encontró en su tocador un paquetito, y al abrirlo halló dentro un racimo de perlas auténticas engarzadas en un collar y que llevaban su nombre con él. Amor de su padre. Apenas tuvo tiempo de asir el hermoso regalo cuando voló a su presencia y arrojándose en sus brazos, le dijo: «Oh, papá, siento tanto no haberlo entendido». Algún día, amada, en sus brazos, lo entenderás. Él no siempre lo explica ahora. Deja que la cruz tenga toda su agudeza. Deja que pasen los años cansados, pero algún día entenderemos y estaremos tan contentos de que se nos permitirá llevar con él y por él las marcas del Señor Jesús. 4. La elevación de la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Se cuenta la historia de un santo medieval que pidió a sus asistentes que lo levantaran de su lecho de muerte y lo colocaran en una cruz. Mientras yacía allí y exhalaba su vida, no dejaba de repetir con ojos brillantes y rostro resplandeciente las sencillas palabras: me eleva, me eleva. Estas palabras sugieren el poder elevador de la cruz de Jesucristo. Lo que naturalmente solo sugiere sufrimiento, ignominia y derrota, se ha convertido en el signo más noble de todo lo que es elevado, heroico y glorioso en la historia de la redención y en la experiencia del cristiano. La elevación de la cruz en la experiencia del mismo Señor Jesucristo. Hablando de ella dijo: yo, si fuere levantado de la tierra. A él no le trajo ningún sentido de degradación o fracaso, sino solo un sentido de gloria, honor y victoria. Cuando habló de ello por adelantado a sus discípulos, lo hizo siempre como un peldaño hacia la resurrección que vendría después. En el monte de la Transfiguración, sus visitantes celestiales no hablaron de otra cosa, sino de su muerte, que había de cumplir en Jerusalén, y la palabra muerte no expresa tanto la idea de muerte como la de partida. No era más que el comienzo de una ascensión gloriosa que habría de elevarle a honores más altos y ministerios más elevados a través de los siglos venideros. El apóstol Pablo, hablando de la cruz, solo puede expresarse en términos de la más elevada exultación: Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En las visiones del Apocalipsis la encontramos ocupando el lugar de mayor honor en el mundo celestial. Es el tema continuo de los cánticos, tanto de los ángeles como de los rescatados. Y la más alta distinción de aquel que comparte el trono del Padre es la marca de la cruz. Se le describe como el Cordero que fue inmolado. La cruz de Jesucristo ha exaltado a Cristo mismo al dar al universo una manifestación no solo de la sabiduría y el amor de Dios que no se encuentra en ninguna otra parte, sino especialmente una manifestación del amor abnegado de Cristo mismo que trasciende todas las demás revelaciones de su carácter y gloria. En la historia humana hay algo más elevado que la riqueza, el poder o las brillantes dotes intelectuales. La historia griega conmemora a los héroes de las Termópilas por encima de todos los demás registros de su país. Roma se glorificó en la leyenda de Horacio mucho más que en la pompa y el boato de Augusto y Adriano.
La fama de Lincoln y McKinley ha sido realzada por la trágica historia de su martirio, y los anales de la biografía cristiana son ricos en el registro de sacrificios heroicos. Pero no hay heroísmo como la historia del Calvario, y no hay gloria que pueda ser puesta a los pies del Cordero de Dios que pueda ser comparada con el carmesí de la cruz, y la corona de espinas. Pero la cruz ha traído al Señor Jesucristo una recompensa aún más alta en la aprobación de su Padre y el amor de su pueblo. ¿Qué imaginación humana puede concebir el éxtasis de aquella hora, cuando por fin descansó en el seno de su Padre, después de la angustia del huerto y de la crucifixión, y del horrible descenso entre los muertos? Hablando de la recompensa del Padre, el apóstol inspirado dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Fil 2, 9. Casi tan dulce para su corazón es la devoción de su pueblo y el amor y la gratitud de aquellos por quienes él murió, cuanto se atreverá a menudo un hombre valiente por el objeto de su afecto. Y no hay recompensa tan dulce para él como el agradecimiento de algún ser querido a quien se le ha permitido ayudar o salvar. Cuando pensamos en las miríadas a quienes Jesucristo ha rescatado del pecado y de la desesperación, podemos formarnos una idea del significado de aquella promesa: verá de los dolores de su alma, y se saciará. Isa 53, 11. Cuando pensamos en las hermosas vidas que hemos conocido, en los cristianos que hemos encontrado, en los santos que hemos visto pasar por las puertas con vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero, sin duda hemos sentido a menudo que para ellos no sería demasiado incluso para nosotros morir. Este era el gozo puesto delante de él, por el cual soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Heb 12, 2. Se acerca el día que compensará toda su vergüenza y dolor, cuando se presente a sí mismo a su gloriosa esposa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y quedará satisfecho. La cruz ha traído a Cristo un reino glorioso y eterno. El trono que el Padre le ha preparado como nuestro Rey mediador es un trono mucho más glorioso que el de la deidad. El reino que las edades venideras han de traer es la recompensa que él ha ganado a través de la obra de la redención, y el cetro, que él ha de empuñar sobre el mundo milenario y los nuevos cielos y tierra, es uno que él nunca podría haber poseído si no fuera por la agudeza de la cruz y la humillación de Belén y el Calvario. Por lo tanto, es cierto que la cruz ha elevado al Con del hombre, así como a todos los que le siguen en ese camino de sufrimiento y gloria. La elevación de la cruz en la vida del creyente nos eleva del infierno al cielo, de la maldición de la ley quebrantada a la aceptación de Dios y a la justificación, el perdón y la salvación que nos colocan en un plano de justicia más elevado que si nunca hubiéramos pecado. Nos eleva del pecado a la justicia, de la degradación y la contaminación de nuestra condición natural a la imagen de Cristo y la justicia de Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es el tributo que todo santo ha rendido a la cruz de Jesucristo. No solo salva, sino que también santifica. Pero santifica de un modo que nos eleva más alto que cualquier santidad que Adán haya conocido jamás. Santifica por el proceso de crucifixión y resurrección. Pone no solo nuestros pecados pasados, sino nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz con Jesucristo, de modo que pasamos en nuestra propia pecaminosidad y somos considerados muertos, y luego en Cristo Jesús somos resucitados y llenos de su naturaleza y espíritu. De modo que llegamos a ser partícipes de su santidad y estamos en el mismo lugar que Cristo mismo en santidad sin mancha e irreprensibles ante el trono de Dios. La cruz nos eleva por encima de nuestra enfermedad y dolencia y nos hace partícipes de la vida de resurrección y la fuerza del Señor Jesús, incluso en nuestra estructura mortal, porque Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no es más que el principio de una inmortalidad física que aún nos ha de transformar en la semejanza de su cuerpo glorificado y en la posesión de atributos y cualidades físicas infinitamente más grandiosos que los que la raza de Adán podría haber conocido jamás, de no ser por la obra de la redención. La cruz nos eleva por encima de las ambiciones e intereses sórdidos del mundo y nos convierte en ciudadanos del cielo. Esta era la razón suprema por la que Pablo se gloriaba en la cruz. Por la cual, dice, el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Por la cruz de Cristo somos lo mismo que si hubiéramos muerto como ciudadanos de este mundo, y hubiéramos sido enviados a Él desde el cielo como mensajeros y misioneros divinos en el mismo sentido en que Cristo mismo fue enviado. Sus placeres y búsquedas, por lo tanto, no tienen ningún derecho de controlarnos. No somos de ella más de lo que Él fue de ella, y estamos en ella como hombres que caminan con los pies en la tierra y el corazón y la cabeza en el cielo.
Nos eleva por encima del poder de Satanás y nos hace vencedores en el conflicto con los poderes de las tinieblas. Lo vencieron por la sangre del Cordero, Apocalipsis 12 y 11, la cruz fue el Waterloo de Satanás. No solo fue vencido allí, sino que fue capturado y colgado en la cruz como un espantapájaros para mostrar a los hijos de Dios que el diablo es un enemigo derrotado y que ya no debemos temerle ni luchar contra él en nuestro propio nombre y fuerza, sino que podemos entregarlo al capitán de nuestra salvación, que lo ha vencido por nosotros y lo vencerá en nosotros cuando confiemos plenamente en él. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en ella. La cruz, Colonia 2,15. La cruz nos eleva por encima del miedo a la muerte y nos da derecho a la resurrección y a la vida inmortal. En efecto, tenemos el privilegio de considerar que la muerte ya ha pasado. Con él hemos muerto en la cruz y para nosotros la muerte no puede volver a ser la misma. La forma de la muerte puede venir, pero todo lo que tiene que ver con la muerte ya ha pasado a él, y para nosotros no es más que una transición a la vida del más allá. Si alguno guarda mi palabra, nos ha dicho, no verá la muerte jamás, Juan 8 y 51. Todo lo que verá es la presencia del Señor que lo rodea y le oculta toda otra conciencia y todo temor y todo enemigo. Desde el punto de vista de la cruz, no miramos ahora a la tumba, sino a los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Phil 3, 20,21. La cruz nos eleva de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo divino, de la raza adámica a la familia de Dios donde somos coherederos con Jesucristo e hijos de Dios. En adelante, no vivimos según las limitaciones de la naturaleza humana, sino, según la operación de la fuerza de su poder, que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, potestad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ef 1, 20 a 22. La cruz nos eleva de la ley a la gracia, de tratar a confiar, de tener que hacerlo a amarlo, de nuestro hacer mortal a su obra terminada, del esfuerzo cristiano al logro divino y a la suficiencia victoriosa. De ahora en adelante no es lo que hemos de hacer, sino lo que hemos de recibir y dejar que Él obre en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. La cruz nos eleva de la vida de represión y depresión a la vida de inspiración, libertad, espontaneidad y plenitud. En adelante, no morimos eternamente, sino que hemos muerto y estamos vivos para siempre. La cruz nos ha llevado a través del oscuro abismo de la muerte y nos ha plantado para siempre en las orillas de la vida porque Cristo ha abolido la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. 2 Tim 1 y 10. La cruz nos eleva de una vida de egoísmo a una vida de sacrificio y amor. Su mensaje es que el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos que si uno murió por todos, luego todos murieron, y que por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Theo 5, 14,15. Ningún espíritu que toca verdaderamente la cruz puede vivir en adelante solo para sí mismo. La ley de la cruz es la ley del sacrificio. Hay una escuela de maestros religiosos que sostienen y enseñan que el único significado de la cruz es simplemente un modelo del amor divino que se nos ha dado para que lo imitemos. Según este punto de vista, Cristo murió para elevar a los hombres del egoísmo innoble al sacrificio heroico y al servicio santo. No ven lugar para la doctrina de la sustitución y expiación por el pecado, sino que solo ven una espléndida lección objetiva de benevolencia y sacrificio. Debe decirse que a menudo las vidas de los hombres y mujeres que sostienen esta visión inferior de la cruz no son, de ninguna manera inconsistentes con su enseñanza y que han dado muchos ejemplos hermosos de las virtudes más amables y de la benevolencia más elevada. Sin duda, aunque creamos en la concepción más elevada de la cruz de Jesús, no debemos dejar de lado la más baja, y nuestras vidas deben mostrar una conformidad aún mayor con el Evangelio que predicamos y no ser menos nobles, abnegadas y benéficas que las vidas de hombres y mujeres que no tienen la inspiración que nos llega de la fuente de nuestra redención. Tal vez pueda decirse de ellos que, creyendo no tanto en la gracia como en las obras de gracia de su parte, hacen esfuerzos más denodados por vivir su religión, pero, sin duda, el amor y la gratitud deberían obtener de nosotros una respuesta más noble que la mera justicia propia de los demás. Mientras aceptamos su gracia y le alabamos por su preciosa sangre,
No olvidemos seguir sus pasos marcados con sangre, y vivir así como cantamos. Cruz de Cristo adelante. En esta guerra santa. En tu nombre venceremos. Ahora y siempre. La actitud del creyente ante la cruz. En conclusión, ¿cuál es nuestra actitud hacia la cruz de Cristo? ¿Cerca de la cruz? No, nunca. ¿En la cruz? No, todavía no está lo suficientemente cerca. ¿Sobre la cruz? Ese es nuestro verdadero lugar. ¿Nuestros pecados en la cruz? No, nosotros mismos en la cruz. Pero no debemos quedarnos en la cruz para siempre. Hay otra etapa. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol declaró: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado. Con demasiada frecuencia olvidamos esta parte. No se trata de la cruz, sino de debajo de la cruz y más allá de la cruz. Como Él, debemos pasar de la cruz a la tumba. La sepultura con Él en el bautismo es el símbolo cristiano de este hecho glorioso de que la cruz de Cristo ha terminado para nosotros la cuestión de nuestra muerte con Él y nos ha llevado al lugar de la resurrección y la vida, para siempre. ¿Es ese nuestro lugar? ¿Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios por Jesucristo nuestro Señor? Por último, no olvidemos tomar nuestra cruz y seguirlo, e inyectar el espíritu de la cruz, que es el espíritu de sacrificio, de servicio y de amor que se olvida de sí mismo, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 5. Enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo, FLP 3,18. Crucifican para sí mismos de nuevo al Hijo de Dios, EP 6, 6. Una vez más nos encontramos ante la cruz de Jesucristo, esa cruz maravillosa que es a la vez la medida del amor del cielo y del pecado del hombre. Porque así como la cruz representa el acto supremo y la prueba del amor de Dios, así también nuestra actitud hacia ella representa para nosotros la mayor bendición o el mayor pecado. Sigue siendo verdad, como antaño, a cada lado uno, y Jesús en medio. Esa cruz central divide el mundo en salvados y perdidos, herederos de la gloria e hijos de la ira. Algo así debe haber estado en la mente del autor de la epístola a los Hebreos cuando escribió esa lúgubre frase: crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y lo exponen a vituperio. Todo lo que quiso decir con esa terrible palabra de advertencia puede ser difícil de definir, sin embargo, es sabio trazar los pasos que pueden conducir algún día a ese lugar terrible donde la misma cruz que estaba destinada a salvar, solo puede convertirse en el sabor de la muerte para muerte. Es posible estar entre los enemigos de la cruz de Cristo mucho antes de haber llegado a ese estado final y crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Podemos tomar el lado equivocado de la cruz de Cristo ignorando o depreciando la doctrina de la cruz. El fundamento mismo del cristianismo es el Evangelio de la cruz. Si lo quitamos, no nos queda más que un esquema de filosofía y moral. Pero, por desgracia, en su afán de novedad, los líderes religiosos se cansan de la vieja historia e inventan una nueva doctrina de la cruz. Nos dicen que Jesucristo murió no para expiar los pecados de los hombres ni para cargar con nuestra culpa y someterse al juicio de Dios como nuestro sustituto y sacrificio por el pecado, sino simplemente para inspirar a otros hombres a vivir una vida similar de sacrificio por sus semejantes. La expiación, según estos tejedores salvajes de las telarañas de la nueva teología, es simplemente aprender a imitar el sacrificio propio del Señor Jesús y, como Él, dar nuestras vidas por nuestros semejantes. Es mucho decir que semejante caricatura del Calvario y del cristianismo crucifica de nuevo al Hijo de Dios y lo avergüenza abiertamente. También podemos tomar el lado equivocado de la cruz creyendo falsas doctrinas con respecto a la cruz y a la sangre preciosa. El sacrificio católico romano de la misa es una terrible tergiversación de la cruz de Cristo. En ese ceremonial hecho por el hombre el Señor Jesús es representado como realmente ofrecido de nuevo en sacrificio real cada vez que el adorador recibe el sacramento. Es literalmente crucificar a en de nuevo. A diferencia de esto, cuán enfática es la enseñanza de la epístola a los Hebreos, que, una vez en el fin del mundo, o mejor, una vez para siempre se presentó para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, Heb. 9, 6. Podemos ser enemigos de la cruz al descuidar dar el debido énfasis e importancia a la doctrina de la cruz y la sangre de Cristo.
Esta acusación es válida contra gran parte de la predicación actual. Como dice la expresión, todos los caminos conducen a Roma. Así que todas las verdades apuntan al Calvario y probablemente no hay mensaje evangélico en el que la cruz de Cristo no deba encontrar algún lugar. Y, sin embargo, en respuesta a un desafío de un hermano ministro, el escritor una vez buscó en volumen tras volumen de sermones publicados de uno de los más grandes predicadores de los tiempos modernos en un vano esfuerzo por encontrar una sola mención de la sangre expiatoria. También podemos ser enemigos de la cruz al aceptar el Evangelio, sin embargo, dudar de la eficacia de la sangre de Cristo para nuestra salvación y nuestros pecados. Después de haber puesto tus pecados en esa cruz con tu Salvador crucificado, no tienes por qué volver a tocarlos. Usted honra la sangre de Cristo creyendo simple y plenamente que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo y sus pecados también. Cuando regresas y desentierras tus huesos enterrados, realmente estás crucificando a Cristo de nuevo y no es de extrañar que tu alma esté envenenada y tu salud espiritual destruida por la resurrección de tus pecados enterrados. Realmente estás crucificando a Cristo de nuevo cuando vuelves a poner sobre él los pecados que una vez han sido confesados y limpiados por su preciosa sangre. Por lo tanto, dudar es un pecado peligroso y casi fatal. Somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Heb 3. 14. Podemos estar en el lado equivocado de la cruz al no reclamar y recibir la compra total de su sangre y el significado y valor total de la cruz. Esa sangre era demasiado sagrada y costosa para que la desperdiciáramos, y no tenemos derecho a permitir que una sola gota de ella se derrame en vano. No solo murió para que nuestros pecados fueran perdonados, sino para que nuestras almas fueran limpiadas y santificadas. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Heb 10 y 14. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Jn 1, 7. Por lo tanto, si no entramos en nuestra plena herencia de gracia y santidad, estamos deshonrando la cruz y sufriendo que Él muera en vano. Esa cruz abarca también nuestra curación. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Cuando fallamos en reclamar nuestra redención física a través de la expiación de Cristo, deshonramos su cruz hasta ese punto, y cuando tomamos nuestra redención completa para alma y cuerpo en su nombre y a través de la compra de su sangre, honramos al Hijo de Dios y exaltamos la gloria de la cruz ante la tierra y el cielo. Y por esa sangre preciosa y esa cruz poderosa, Él ha comprado para nosotros todos nuestros derechos de redención y toda nuestra herencia de bendición espiritual. En virtud de ella tenemos acceso a Dios en oración y podemos pedir según la medida completa del valor de la sangre preciosa. ¿Estamos entrando en esta herencia completa, o nos estamos quedando cortos de algo que Él murió para comprar para nosotros? También podemos ser enemigos si abrigamos un espíritu que no perdona a aquellos a quienes Dios ha perdonado y por quienes Cristo murió. Te das cuenta de que cuando albergas un espíritu de resentimiento contra tu hermano y te lamentas amargamente por sus faltas y pecados, esos mismos pecados ya han sido cargados por su Redentor y los tuyos en la cruz. ¿Y que Dios te está diciendo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Rom 8 y 33 y 34 segundos. Realmente estás crucificando a Cristo de nuevo al quitar los pecados de tu hermano de esa cruz y ponérselos de nuevo a Él. ¿Cómo te atreves a deshonrar e insultar así la sangre a la que debes tu propia salvación? Al reclamar la salvación a través de la sangre de Cristo, y sin embargo, continuar en el pecado, también demostramos ser enemigos de la cruz. Si Cristo ha cargado con tus pecados, no tienes derecho a volver a cargar con ellos continuando en el mismo camino del que te salvó a un precio tan alto. Todo pecado voluntario es una nueva crucifixión de Cristo y una negación de la sangre que te compró. La niñita expresó el verdadero espíritu de la cruz cuando dijo, sí, he puesto mis pecados sobre Jesús, pero que Dios me ayude, no quiero poner más sobre él. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. ¿Cómo, estando muertos al pecado, viviremos más en él? Rom 6, 1,2. Esperas que el Cordero de Dios vuelva y sea crucificado de nuevo por los pecados que tú presuntuosamente permites. Hay espacio infinito en la misericordia de Dios y en la sangre de Cristo para nuestras fragilidades y nuestros defectos. Pero el alma que persistente y voluntariamente continúa en cualquier curso conocido de maldad está insultando
el nombre de Jesús y está corriendo cerca de la tremenda advertencia de este texto solemne. Al dar lugar al diablo y no tratarlo como a un enemigo vencido, somos enemigos de la cruz de Cristo. El testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sobre la cruz de Jesús es que por la cruz Satanás ha sido desarmado y ahora podemos enfrentarlo como un enemigo vencido. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en ella. Su cruz, Colonia 2:15. Las armas de Satanás han sido colgadas en burla en la cruz del Calvario y Satanás mismo ha sido exhibido allí, como la serpiente de bronce de antaño, como una mera cosa vacía y sin colmillos. Es tan impotente para hacer daño como aquella figura de metal colgada en el desierto del Sinaí, como parodia y burla de su jactancioso poder. Amado, ¿estás tratando así a tu enemigo espiritual a la luz de la cruz del Calvario? ¿O estás dejando que la poderosa victoria del capitán de tu salvación sea en vano? Al rehuir las cruces que Dios nos permite compartir con Jesús, mostramos que somos enemigos de la cruz. Porque su cruz significa nuestra cruz también, el compañerismo de sus sufrimientos y el compañerismo de sus cargas. Si creemos que Él cargó con nuestra cruz, seremos capaces de compartir la suya y alegrarnos. Por cuanto participamos de los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, nos gocemos también con gran alegría. 1 Pedro 4:13. Habrá una diferencia infinita en las pruebas de la vida si aprendemos a aceptarlas de las manos de Jesús como muestras de su confianza y amor y de nuestra comunión con Él en sus cargas. Y cuando nos rebelamos ante nuestra dura fortuna, rehuimos nuestra cruz y buscamos una vida de autoindulgencia, en realidad estamos crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Aunque Él ha cargado con todo lo necesario para nuestra salvación, ha dejado algún sufrimiento para cada uno de sus discípulos, y si nos negamos a asumir nuestra parte, prácticamente declaramos que estamos dispuestos a crucificarle de nuevo y a hacer que cargue con una segunda cruz, en lugar de nosotros. Por último, somos enemigos de la cruz cuando no damos el Evangelio y levantamos la cruz a todos nuestros semejantes. Porque hay para nuestro bendito Señor una angustia mayor que incluso esa amarga cruz, a saber, el dolor de morir en vano por algunas de esas preciosas almas que nunca han oído la historia de su amor. Su parte fue llevar su cruz, pero nuestra parte es contarles la historia de su amor y llevarlos a compartir el gozo de su salvación. Es así como Él verá los dolores de su alma, y quedará satisfecho, y si le negamos esta satisfacción, estamos poniendo sobre su corazón una carga mucho más pesada que la que ellos pusieron en aquel trágico día de hace 1800 años, cuando lo obligaron a llevar su cruz y luego le traspasaron las manos, los pies, la frente y el costado con los crueles clavos, las espinas y la lanza. Amados, esta visión fue el gozo sublime que le dio fuerza para soportar la cruz y despreciar la vergüenza. Incluso la visión que le vino justo cuando marchaba por ese valle de sombra de muerte. Esa visión que le llevó a exclamar, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿O, estamos tú y yo reteniendo alguna parte de ese gozo del corazón del Maestro? Estamos acaparando egoístamente esta gran salvación, y absortos en las preocupaciones y ambiciones de la tierra. Apenas levantando una mano o sacrificando una sola indulgencia para enviar el Evangelio a esos millones que perecen y que son como campos blancos para la cosecha y que la providencia de Dios ha puesto a nuestro alcance por la oportunidad más extraordinaria que cualquier época o generación haya visto jamás. Dios nos libre de la culpa y del peligro, por esta terrible negligencia, de crucificar de nuevo al Hijo de Dios y de ser hallados enemigos de la cruz de Cristo. Bajo un cielo oriental. En medio de un grito de chusma. Un hombre salió a morir. Por mí. Espinas coronaron su bendita cabeza. Su cansada pisada manchó de sangre. Cargado de cruces fue conducido. Hacia mí. Sus manos y pies fueron traspasados. 3 horas le golpearon. Fieros rayos de calor de mediodía. Para mí. Así fuiste hecho todo mío. Señor, hazme enteramente tuyo. Concede gracia y fuerza divina. Para mí. En pensamiento, palabra y obra. Haz tu voluntad. Mi alma, aunque sangre. A ti. Ni qué decir tiene que estos son los enemigos de la cruz de Cristo que rechazan al Señor Jesús y le permiten, en lo que a ellos concierne, morir en vano. Lo terrible de ese pecado es uno de los mensajes escabrosos de la epístola a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos?, pregunta el escritor, si descuidamos una salvación tan grande.
En otro lugar habla del pecador que, apartándose del Señor Jesús, ha pisoteado al Hijo de Dios, y ha tenido por cosa profana la sangre de la alianza, y ha despreciado al Espíritu de gracia. Hemos leído de un hombre que se precipitó locamente al suicidio sobre el cuerpo de una esposa amorosa que en vano trató de detenerlo y que se encogió bajo su violencia mientras él se precipitaba a su destrucción sobre su cuerpo sangrante. Oh, pecador, si rechazas al Hijo de Dios y si te atreves a enfrentar la eternidad sin haber aceptado definitivamente al Señor Jesús, te estás precipitando sobre el cuerpo sangrante del Hijo de Dios y estás manchando tus pies voluntariosos con su sangre preciosa. Ningún otro pecado puede condenar tu alma. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Aún así, es cierto que esa cruz central divide al mundo. A cada lado uno, y Jesús en medio. Oh, querido amigo, asegúrate de no estar en el lado equivocado de la cruz. 2 almas salieron de la cruz ese día. Ambas muriendo al lado de Jesús. A cada lado con el Señor en medio. Pero separadas, ¿cuán lejos y a lo ancho? Porque una salió a la noche sin fin. El cielo abierto ante sus ojos. Y uno entró con el Hijo de Dios. A través de las puertas del paraíso. 2 almas se irán de este lugar hoy. Ambos hijos de la culpa y el pecado. Pero una ha dicho no al Hijo de Dios. La otra lo ha dejado entrar. Y brillante como la luz del amor y del cielo. Redimido, tu camino será. Pero la oscuridad y la perdición de la noche sin fin. Pobre perdido te esperan. 6. La cruz y el mundo. Si la casa es demasiado pequeña para el cordero, que lo tomen él y su vecino de al lado. Según el número de las almas, ex 12, 4. El cordero pascual era el tipo especial de Dios de Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero seleccionado para la Pascua hebrea se guardaba aparte hasta el 4.º día, para que todos tuvieran la oportunidad de inspeccionar su perfecta irreprochabilidad. Y luego era degollado y su sangre rociada sobre los postes de la puerta, y la carne comida por la familia. Así Jesucristo, el Cordero de Dios, fue apartado y manifestado a todo el pueblo durante 3 años y medio, para que todos vieran que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Luego, en el 4.º año, él también fue inmolado por los pecados de los hombres, y su vida se convirtió en el pan vivo de toda la familia de la fe. Jesús, Cordero de Dios. El regalo más precioso de Dios para nosotros, hombres perdidos y pecadores, fue el Cordero de Dios. Cuando nos damos cuenta de la maldición del pecado, y cada uno de nosotros ha sentido a veces el espanto de un sentimiento de culpa y condenación, y luego miramos la sangre rociada y oímos a Dios decir, cuando vea la sangre, pasaré de ti. Debemos sentir que entre todas las cosas preciosas no hay nada como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un pez. 1:19. Y cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad y emprendemos nuestro camino peregrino por el desierto de la vida, es aún más precioso alimentarnos de su misma vida y hacernos eco de su propia palabra llena de gracia. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida, Juan 6:55. La vieja canción de redención puede haber perdido su encanto para una época de crítica superior y humanitarismo autosuficiente, pero para nosotros la nota más dulce en la tierra y en el cielo siempre será. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder. Hasta que toda la rescatada Iglesia de Dios sea salvada para no pecar más. Una de las disposiciones de la ley de la Pascua era que ningún hombre podía comer su Pascua solo. Era un sacrificio familiar y de compañerismo. Los miembros de la familia se sentaban juntos y miraban el poste de la puerta empapado de la sangre rociada, con una sensación de seguridad infinita, y luego comían juntos la carne del cordero. Así, el sacrificio de Jesucristo nunca puede ser objeto de egoísmo o monopolio de unos pocos. Los hombres pueden monopolizar muchos honores y tesoros terrenales, pero la sangre de Jesucristo pertenece a toda nuestra raza pecadora. Sin duda, el hogar sugiere la familia. Desde el principio Dios ha incluido el círculo del hogar en el pacto de la redención. Reconoce los lazos tiernos y sagrados que nos unen a nuestros seres queridos, y la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y ellos casa, Hechos 4:31.
Una de las alegrías más dulces que tenemos es la alegría de orar por la salvación de nuestros hogares y dar gracias a Dios por los niños en el hogar de la fe. Y una de las sombras más tristes que ha descansado sobre nuestros corazones ha sido pensar en los hogares arruinados y los corderos perdidos del mundo pagano donde nunca se ha conocido el Evangelio. Si alguna vez has tenido que separarte junto a la tumba de un hijo amado, salvado tal vez de un gran pecado en respuesta a tus oraciones por medio de la preciosa sangre de Jesucristo, estoy seguro de que tu corazón ha subido al cielo con un estremecimiento de gozo y agradecimiento aún mayor que, por tu propia salvación. Y has bendecido su santo nombre por los brazos que pudieron extenderse donde los tuyos no podrían haber llegado y que pudieron rescatar del abismo del pecado y del infierno y llevar a través del sufrimiento y de la muerte esa vida que era más querida que la tuya. Gracias a Dios por el Cordero que es suficiente para nuestros hogares y para nosotros mismos. Pero el hogar tiene un significado más amplio. Abarca toda la familia de la fe y toda la familia de Dios. La sangre de Jesucristo ha redimido a su Iglesia y es el vínculo que la une a una familia mayor. El apóstol, hablando de la relación de la Iglesia con la redención de Cristo, usa este lenguaje. La Iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, Hechos 8 y 28. Y de nuevo leemos, también Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, EF 5, 25-27. En este sentido, el Cordero es para toda la familia de la fe, y juntos compartimos la redención y un cántico agradecido, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ab 1, 6. Pero hay un círculo más amplio que este. En esta antigua designación de la Pascua, Dios parece haber estado mirando a través de los siglos y haber anticipado el egoísmo y fanatismo de su pueblo terrenal, Israel, y de la Iglesia espiritual que debería sucederle en sus privilegios. El sorprendente lenguaje del versículo 4, si la casa es demasiado pequeña para el Cordero, tenía evidentemente la intención de recordar a Israel que aunque el Cordero de Dios vino principalmente para ser su Redentor, su mensaje de gracia no se limitaba a ellos, sino que también había de ser una luz para iluminar a los gentiles, así como la gloria de su pueblo Israel. La casa de Israel era demasiado pequeña para el Cordero de Dios. Incluso si lo hubieran aceptado como su Mesías, habrían sido conducidos en un ministerio más amplio al mundo gentil por el que también había muerto. Para nosotros también existe la misma insinuación significativa de que Dios no nos permitirá monopolizar su gracia o guardar su salvación comprada con sangre solo para nosotros. Cristo es demasiado para lo que llamamos cristiandad, y nos pide que compartamos su preciosa sangre y su vida victoriosa con nuestro prójimo y nuestra raza. La grandeza del Cordero de Dios, el alcance del Evangelio de Jesucristo, la ilimitada longitud y anchura del amor divino, la universalidad del mensaje de salvación, el derecho de todo hombre pecador a oír y aceptar la misericordia de Dios. Este es el glorioso pensamiento que sugiere este antiguo texto. La Biblia está llena de este glorioso tema. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 y 16. La misericordia del cielo es suficientemente grande para acoger a toda nuestra raza pecadora. La sangre de Cristo es suficientemente rica para cubrir la culpa de cada hijo de Adán. El Evangelio es suficientemente amplio para acoger a todo el que quiera. La vida de Jesucristo es lo suficientemente plena como para salvar, santificar y guardar a todas las miríadas de nuestra raza, si tan solo la aceptaran. El cielo que Él ha provisto es suficientemente vasto para todas las generaciones perdidas de la tierra. Y el plan divino es lo bastante grande para acoger a todos los linajes, tribus y lenguas, a todos los incontables habitantes de la tierra. Puede haber limitaciones en la recepción de la gracia de Dios de nuestra parte a través de la ignorancia, la voluntad o la indiferencia de los hombres pecadores, pero no hay limitación a la suficiencia de la redención de Cristo y la plenitud universal y que todo lo abarca. Del Evangelio de la Salvación. Compartir el Cordero. ¿Qué significa todo esto para nosotros, hombres y mujeres redimidos? Seguramente esto, que no tenemos derecho a reclamar la compra de la sangre del Salvador para nosotros solos, y que somos culpables de egoísmo, deshonestidad y vil ingratitud si podemos contentarnos con ser salvos sin haber hecho todo lo que está en nuestro
Poder para dar a nuestros semejantes una oportunidad igual de vida eterna. ¿Hemos comprendido esto? ¿Lo hemos vivido? Es el espíritu y el propósito de toda nuestra conducta. ¿O somos culpables del crimen de acaparar el Evangelio y guardar para nosotros mismos esa gran salvación que nos fue confiada como un deber sagrado? Pero, ¿quién es el prójimo con quien debemos compartir el Cordero de Dios? Aquí se habla de él como el que está enfrente de nosotros, el que está en contacto más estrecho con nosotros. Sin duda, eso significa que Dios pone a la gente en contacto con nosotros para que seamos administradores de su gracia, para ellos. La gente de tu familia, el sirviente de tu casa, tus compañeros de viaje, los socios de tu vida social y de negocios, estos están entre los prójimos a quienes les debes una responsabilidad espiritual. La has cumplido de acuerdo con tu máxima capacidad y puedes decir en verdad, estoy limpio de la sangre de todos los hombres. Pero ese es el círculo más estrecho. ¿Qué hay de ese mundo más grande de hombres y mujeres perdidos que Dios también ha puesto en contacto con su iglesia? No existe una responsabilidad que un escritor moderno ha llamado la carga del hombre blanco, pero que significa mucho más de lo que Kipling jamás soñó. Cuán maravillosamente Dios ha puesto contra nosotros, como naciones cristianas, a los pueblos de las tierras paganas como nuestros grandes guardianes. Miren a los millones de tribus indias esparcidas por este hemisferio occidental, todavía en el paganismo y muchas de ellas en la barbarie. Ciertamente, están contra nosotros de la manera más providencial. Les hemos quitado su país. Los hemos alejado de su herencia. ¿Qué les hemos dado a cambio? Miren a los 200 millones de africanos. Dios ha puesto en nuestro país a 8 o 10 millones de sus hijos como rehenes de esta poderosa raza. Dios ha dado a las naciones cristianas un poderoso fideicomiso en virtud de sus posesiones coloniales, sus intereses comerciales y sus conexiones y lazos sociales en ese gran continente. Mirad los millones de las Antillas y las Filipinas. Seguramente Dios los ha puesto frente a nosotros en su providencia y ha creado para nosotros una responsabilidad inexorable, no solo de darles la ciudadanía de la tierra, sino también la del cielo. Fíjense en el pueblo hindú. Gran Bretaña fue, en la providencia de Dios, el guardián de sus libertades, y su pueblo cristiano debería seguramente ser el administrador de las más ricas bendiciones de vida y salvación de Dios para este pueblo ignorante y sin embargo muy dotado. ¿Y qué diremos de China? Se enfrenta a nosotros en la orilla del gran océano Pacífico como nuestro vecino más cercano y poderoso. Su pueblo ha venido a nosotros como rehén de su nación. Su comercio atrae nuestra empresa. Sin duda, su terrible necesidad espiritual y sus inmensas posibilidades para Dios y la humanidad constituyen una responsabilidad y una llamada que ningún lenguaje puede expresar adecuadamente. Estos son nuestros vecinos de la manera más providencial, práctica y en tiempo presente. Les hemos dado nuestra literatura. Les hemos dado nuestro comercio. Les hemos dado nuestra civilización. Les hemos enseñado a superarnos en las artes de la paz y la guerra. Les hemos dado el Cordero de Dios, el Evangelio de Cristo. La principal herencia de bendición que nos ha llegado, la oportunidad de la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Oh, qué espléndidos discípulos ofrecen estas poderosas naciones para nuevos triunfos del glorioso Evangelio de Jesucristo. Lo que ha hecho por nosotros puede ser duplicado y multiplicado 1000 veces entre estos millones de personas. Nuestra casa es un teatro demasiado pequeño para todos los propósitos que Dios se ha propuesto a través de estas nuevas comunidades y naciones. Llegó un momento en la historia de las misiones apostólicas en que Dios empujó a sus siervos hacia el continente europeo, porque iba a ser el teatro de los grandes acontecimientos del mundo en los siglos venideros. Así, en siglos posteriores, Dios ha impulsado aún más el curso del imperio. Pensemos en las inmensas cuestiones que han seguido al descubrimiento de América y a la apertura de este continente a la civilización moderna. Pero si Dios pudo lograr tanto con 100 millones en la Tierra en un solo siglo, ¿cuánto más puede lograr a través del Evangelio con los millones en el más vasto continente de Asia, que recién están despertando a todas las posibilidades de vida, progreso y poder intelectual y espiritual? Fue la reforma y la luz de la vida espiritual lo que dio a la Europa moderna, y más tarde a América, su renacimiento intelectual y político. Y es el Evangelio el que encenderá Oriente y elevará los intelectos de China, India y Japón a un plano mucho más elevado que el nuestro, como el nuestro es más elevado que la vida de las edades oscuras de la Europa medieval.
Una mañana está amaneciendo, un día está despuntando sobre la tierra. Un tiempo de cosas grandes y gloriosas con las que soñamos tenuemente. Elevémonos al poderoso propósito de Dios, al significado más grande de nuestros tiempos y a la gloriosa confianza de liberar estas poderosas fuerzas, por la salvación de Jesucristo, hasta que alcance el magnífico ideal del pensamiento de Dios y el plan divino de esta edad perdida del tiempo. ¿Cómo compartiremos nuestro Cordero con nuestro prójimo? En primer lugar, reconozcamos que Dios nos ha salvado para que salvemos a los demás. Somos administradores, fideicomisarios del Evangelio. Luego, aprovechemos toda oportunidad práctica para llevar a Cristo a la vida de las personas que tenemos enfrente en nuestros propios hogares, en nuestras relaciones sociales, en nuestros negocios, en todas las oportunidades de la vida. Una vez más, poseámonos con la plena comprensión de la extensión del amor de Dios a los hombres y el propósito de su gracia, para la raza. Meditemos en esto hasta que nuestros corazones se conmuevan y se ensanchen con ello, y conozcamos y compartamos el corazón de Dios hacia los pecadores perdidos y perecederos de todas partes. Entonces también, hagamos de la obra de las misiones, de alguna manera definida, el asunto supremo de nuestras vidas. Reconozcámosla como la gran responsabilidad de la Iglesia cristiana de hoy. Inculquemos de todas las maneras posibles en los hombres y mujeres este pensamiento de la responsabilidad de la Iglesia por el mundo del brezo. Hagamos circular la luz y eduquemos a la opinión pública de nuestra época en este sentido, mediante la conversación, el testimonio, la literatura y la promoción de todas las maneras posibles, todos los medios por los cuales el pueblo de Dios se interese más profundamente en esta gran obra de nuestra generación. Entonces identifiquémonos con algún plan de acción definido. Demos sistemáticamente. Mantengámonos en contacto con la obra a través de sus juntas, sus misioneros, su literatura, su plan. Considerémosla nuestra obra y hagamos cuanto esté en nosotros para fortalecerla y extenderla. Y sobre todo, que sea el objeto supremo de nuestras oraciones. La oración encenderá nuestros corazones con entusiasmo misionero. Y entonces la oración encenderá la misma llama en otros corazones y traerá fuerzas e influencias reales para trabajar en todas partes del mundo. Llevará a hombres y mujeres a entregarse a ella. Traerá medios de las fuentes más inesperadas. Enviará el poder de Dios sobre el campo misionero y conducirá a avivamientos, conversiones, puertas abiertas y cosechas de bendiciones en todas las tierras. Por último, aprovechemos las oportunidades concretas que Dios nos brinde para trabajar directamente en esta gran causa. Algunos de nosotros daremos a nuestros hijos, algunos de nosotros nos daremos a nosotros mismos. Y algunos de nosotros, si no podemos ir, nos haremos responsables de aquellos que pueden ir y así, en persona o por sustitución, tendremos una parte real en contar la historia de la salvación y extender el Evangelio hasta el último rincón de la tierra,